Hola mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bueno, es un placer poder estar con ustedes. Hoy ya estamos a martes, gracias a Dios, de este nuevo año 2023. Pero, ¿sabe? Analizando el actuar y pensamiento de estas nuevas generaciones, me puso a pensar qué es lo que está pasando. ¿Dónde los hemos perdido? ¿Dónde hemos perdido hoy en la actualidad esta nueva generación? Pero fíjese que si somos sinceros y muy honestos, en cada generación los valores y principios se están diluyendo. Esta generación es llamada la generación de cristal, donde no puede, o más bien, no he observado en ellos un intento de esforzarse por alcanzar las cosas en una manera honesta. Todo lo quieren muy rápido, según me convenga, o actúan de acuerdo si les funciona bien, si no, no. Pero hermanos, déjenme decir algo. Entonces, es bueno, les cuesta a veces razonar, créame, me he topado con eso, y realmente a veces no razonan esta nueva generación. No es una generación reflexiva, y lo que menos trabajo implique para ellos, pues es mucho mejor. Si quieren hacer algo, pero que no implique tanto esfuerzo, para ellos es mucho mejor. Pero sabe, pensando en esto, ellos no tienen la culpa, definitivamente. Serían más bien las víctimas de nosotros los padres. Es una realidad. En cada generación, los padres hemos perdido el interés por el compromiso hacia los hijos. Y nos hemos adaptado tanto al mundo que hemos seguido la corriente de este mundo antes que los principios de Dios, los cuales nos dan la suficiente sabiduría para guiar a nuestros hijos. Por eso Romanos 12:2 fue clave para generaciones pasadas y las futuras también lo es, pero lamentablemente no se hizo caso de lo que Dios había dicho y dejado para tener, por ejemplo, vidas plenas dirigidas por la sabiduría de Dios y no por la del mundo, la cual es pasajera. Si tan solo, hermanos, hubieran hecho caso a los principios de Dios, si tan solo hubiéramos creído la palabra de Dios, que es perfecta, que convierte el alma, y precisamente al vivificarnos cada día, y esto es que nos da la capacidad de vivir cada día en ella, hubiera sido completamente diferente. Por favor, ponga atención a la cita de Romanos 12, que muchas veces que la repetimos pero sin entenderla. Fíjense que el mandato negativo aquí es: no os conforméis, dice, a este siglo, a este sistema del mundo, a este cosmos. Vea el contraste, sino transformados. ¿Dónde tengo que transformarme? Dice el apóstol Pablo. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Apela a la mente, que tengo que cambiar mi forma de pensar y ir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. ¿Cuál es el propósito? Ahí mismo lo dice, para que comprobéis. Y esta palabra comprobéis dice: a través de la experiencia con Dios puedo comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, completamente. Hermanos, y si menciono que estas generaciones son las víctimas, es porque dejamos de hacer aquello que era nuestra responsabilidad, de marcar los corazones de las nuevas generaciones. Hoy me gustaría que meditáramos en dos porciones de la escritura. Una donde nos muestra la responsabilidad que Dios dejó a los padres en la crianza y la guía de los hijos, en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos del 1 al 9, y la otra porción en el libro de los jueces capítulo 6 del versículo 12 al 14. Fíjese, donde podemos ver cómo las generaciones futuras son afectadas por la falta de dirección y enseñanza de principios bíblicos, los cuales ellos pueden escuchar, pero no verlos puestos por obra en la vida de sus padres. Es muy fácil exhortar al hijo, decirle haz esto, pero a veces lo perdemos definitivamente porque actuamos contrariamente. El devocional de esta noche lo hemos titulado ¿Por qué las generaciones van perdiendo los valores? ¿Por qué las generaciones van perdiendo los valores? Bueno, ya vimos que es algo que nosotros hemos permitido. Así que veamos dónde se empieza a perder estos valores que han afectado a nuestras generaciones. Veamos el versículo 1 hasta el 9 de Deuteronomio capítulo 6. Mira lo que Dios les dice aquí al pueblo de Israel. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios, dice aquí, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, le dijo Moisés al pueblo.
Ahora vea el propósito, para que los pongáis. Aquí dice el propósito, pero también dice el mandato. Los pongáis por obra, los practiquen, los vivan en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y vea el propósito en el 2, para que temas, dice, a Jehová tu Dios, le des reverencia, guardando todos sus estatutos, dice, y sus mandamientos que yo te mando, tú, fíjense, dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Estos mandamientos se iban a pasar de generación en generación. ¿Para qué? Para que no se diluyeran como ahora se ha hecho, hermanos. Cuando una generación, por ejemplo en el caso de Timoteo, eran 3 generaciones las cuales conocieron la palabra de Dios. Primero era su abuela, Loida, su madre Eunice, y después Timoteo, en esa parte. Pero ahí se ven las generaciones que fueron impactadas, ¿sí? Timoteo fue impactado por su madre fue impactada por su abuelo, y te aseguro que su abuela fue impactada por otra persona dentro de la familia. No lo dice la Biblia, pero van así escalonando. Estos principios, hermanos, fíjese, debían ser transmitidos de generación en generación. Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Ve el propósito, para que tus días sean prolongados a través de la sabiduría y la palabra de Dios día con día. Versículo 3. Oye pues Israel y cuida, dice, de ponerlos por obra. Practícalos. Ahora dice, ¿para qué? Para que te vaya bien en la tierra que iban a entrar a poseer, que fluye leche y miel, lo cual no tuvieron nada que hacer más que entrar. Y la que entró, hermanos, déjenme decirle algo, no fue la generación pasada, fue la segunda generación, que ahorita vamos a ver quién entró en esa generación. Y dice, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, dice, el Dios de tus padres. Y en el 4 dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Porque la tendencia era siempre hacerse o inclinarse hacia dioses ajenos. El Señor les estaba diciendo, no hay otro Dios después de mí. Soy tu único Dios al que debes adorar, buscar y honrar. Soy el único que existe. Los demás son dioses paganos, pero no tienen nada que ver con un Dios poderoso. Y le dice en el 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo tu ser debe estar rendido y enfocado en mí, les estaba diciendo. Y el versículo 6, hermano, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y en aquel entonces eran unas cajitas que se ponían, ¿sí? O con pequeñas porciones de la escritura, y se la colgaban cerca del corazón, también en la frente, en las manos. Se conoce como filacteria en esa parte. Y fíjese qué interesante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es interesante. Tenían que meditar en ellas constantemente. Ellas formarían parte de su vida diaria como un estilo de vida. Y así tiene que ser en el cristiano la palabra de Dios. Nuestro Señor nos dijo a través del apóstol Pablo, la palabra de Dios mora en abundancia en vuestro corazón. Tenemos que día con día ir a ella. Pero aquí dice, estando hablarás, la repetirás a tus hijos. Tienen que conocerla. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es un estilo de vida conforme Dios lo establece. Y fíjese, le dice en la noche, y las atarás como una señal en tu mano. Había como cajitas de madera que ponían pequeñas porciones de escritura para estarla recordando. Y dice aquí, y estarán como un frontal en tus ojos. También aquí se ponían también otra en la parte de la frente, porque es donde se retiene todo. Pero era la señal de que estaban realmente reteniendo la palabra del Señor. Y las escribirás, le dice en el 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El distintivo de que era la palabra de Dios discernida y escuchada siempre. Y la tenían presente. Hermanos, hoy en día es complicado tener ese altar de adoración a nuestro Dios. Y me refiero al tiempo devocional como familia, lectura bíblica con nuestros hijos, tiempo de oración, agradecer y enseñar a los hijos
que todos por Dios, enseñarles a diezmar desde pequeños, a ser reverentes en el momento de estar orando y meditar en las cosas que podemos tener cuando otras personas no tienen la más, créame, no tienen la misma dicha de contar con lo que tú tienes en la actualidad. Y que tienes que hacer a tus hijos que reflexionen en esa parte. Decirle, hijo, esto lo tenemos por la gracia de Dios. Hay personas que no tienen nada y debes de agradecer a Dios por lo que te está llevando a la boca. Un platillo de comida. Agradece a Dios que tiene desayuno, comida y cena. Hay personas que no lo tienen. Y tenemos que recordarles que es a través de Dios. Como que los padres, hermanos, fíjense, hoy en día tienen temor de exhortar a sus hijos y parece que ellos son los que mandan en casa. Qué tremendo, pero es la realidad. Y eso es un indicante de que se perdió toda autoridad sobre ellos. Si un padre deja a sus hijos hacer lo que quieren para que no lo molesten o incomodarlos, no decirles nada, no está gobernando bien su casa. Entendámoslos. Los hijos no mandan sobre los padres, no lo tienen que hacer y no lo van a hacer. Esta generación desgraciadamente lo está haciendo y está pasando. Y los padres han perdido toda la autoridad. La Biblia dice que los hijos deben honrar y obedecer a los padres, no los padres a los hijos. Mire, he escuchado mucho a veces a papás decir, mis hijos no son tan malos, pastor. Pero yo le digo, pero tampoco tan buenos. Pues no obedecen a sus padres. Y la Biblia nos dice que en los tiempos postreros vendrán tiempos difíciles. Y habla de los hijos también, que serán ingratos en ese aspecto, desobedientes a los padres, impíos, infinidad de cosas, hermanos, irreverentes completamente a Dios. Por eso cuando un padre quiere justificar a sus hijos, no, pastor, no son tan malos, pero no son tan buenos porque no están obedeciendo a Dios. Perdóname, es la verdad. No justifique las acciones de sus hijos. Eso es evadir su responsabilidad. Ellos no mandan, téngalo muy presente. Ahora, veamos lo segundo. ¿Y cómo afecta, hermanos, a nuestros hijos cuando lo que decimos acerca de Dios no lo ven puesto en práctica en nosotros, en nuestras vidas? Nuestros hijos pueden tener un concepto de Dios que se puede convertir en una bella historia, créame, pero que le faltó vida al, al ponerla nosotros en práctica. Y pues realmente no hubo una realidad. Me hace recordar una frase que hace muchos años escuchaba en una predicación del pastor Brian Teacher, que le decía un padre a un hijo, hijo, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Ellos siempre seguirán lo que ven en casa, hermanos, y es mi deseo que mis hijos conozcan cada día al Dios de la Biblia, pero sobre todo mostrárselos a través de la vida diaria. No nos podemos quedar con buenas intenciones, créame, y deseos. Necesitamos poner por obra la palabra de Dios, que ellos crean en ella y que les asegure con nuestra vida que ella cobra vida en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Por favor, veamos la segunda porción del libro de Jueces que le dije ahí, capítulo 6, versículos 12 al 14. Aquí Dios llama a Gedeón. Gedeón estaba escondido en un lugar sacudiendo el trigo para que no se lo quitaran los madianitas. Pero él estaba temeroso de los madianitas. Y aquí la referencia que hace el ángel, y vamos a ver este pasaje cuando se refiere al ángel de Jehová, se refiere a una manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que le dice, hermanos, a este joven. Y quiero que meditemos en estos pasajes porque son muy, muy claves. Dice el 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vea cómo lo anima, pero él estaba temeroso, ¿eh? Estaba temeroso de los madianitas que le fueran a quitar ese trigo. Y estaba escondido, sacudiendo el trigo para poder llevar alimento a su casa. Y el 13, vea lo que dice él. Con mucha razón lo dice, hermanos. Y lo dice porque Gedeón, escuchó muchas historias del Dios poderoso, pero nunca la vieron sus padres. Y fíjense lo que dice. Y Gedeón le respondió, Señor mío, vean el reclamo. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó de Egipto? Y ahora
Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Fíjense qué interesante. Le estaba diciendo un reclamo. Oh, sí, sí, Señor, qué bueno, pero ¿dónde está ese Dios de maravillas? Bueno, ahora Gedeón tenía la oportunidad de conocer a ese Dios de maravillas. ¿Por qué, hermanos? Porque sus padres le contaban de ese Dios de maravilla, pero nunca Gedeón vio en sus padres a ese Dios de maravilla plasmado. Y mirándole Jehová, fíjese, esto fue directo, le dijo, ve con tu fuerza, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dice. ¿Qué le estaba diciendo? Hoy vas a tener la oportunidad de conocer a ese Dios de poder que tus padres no quisieron conocer y no obedecieron. Tú, Gedeón, vas a tener esa oportunidad. Y si vemos todo el contexto, le invito a que lea esa porción de Jueces capítulo 6. Usted va a dar cuenta cómo Dios obró en una forma tan maravillosa que le hizo vencer un ejército de 135,000 con 300 hombres. El poder de Dios actuando. Mire, me preguntaron hace un tiempo, ¿por qué Dios permitió a Gedeón que lo probara? Bueno, pues recordemos este contexto, que Gedeón escuchó de Dios a través de sus padres, pero nunca lo vio en ellos. Y la realidad que vivió era muy distinta. Y Dios le mostraría que él era real y que podía confiar en él, cosa que nunca hicieron sus padres. Ahora tenía la oportunidad. Ahora, hermanos, te puedes dar cuenta de la importancia de marcar la vida de tus hijos a muy temprana edad y que conozcas al Dios único y verdadero. Solo te dejo con esta pregunta. ¿Qué vas a hacer después de escuchar esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después de escuchar esta palabra de Dios que te estoy compartiendo? Y que sabes que los culpables somos nosotros. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? Si esta generación es llamada generación de cristal, ¿cómo será la siguiente? ¿Papel de China? ¿Cómo será? Piensa en eso. Nosotros no hemos marcado la vida de nuestros hijos. Y esas generaciones que deberían de ser ya impactadas, hoy en día se están perdiendo porque ya no hay principios ni valores que queremos tomar la responsabilidad. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias te doy por este día. Gracias por tu palabra que nos habla al corazón. Señor, es verdad. Mucha gente ha dicho, las generaciones van cambiando, sí, pero van cambiando porque no estamos haciendo nada. Van diluyéndose porque no estamos impactando ni enseñando principios bíblicos. Van cambiando porque, Señor, nos hemos adaptado tanto al mundo que no estamos impactando sus corazones. Pero Pablo, hubo generaciones en la vida de los apóstoles, en la vida de Pablo, que marcó en ese tiempo. Un Timoteo, un Silas, Señor, un Tito, que siempre, Señor, tú le permitiste marcar. Un Epafras, Señor, también, que le permitiste marcar, y él también marcó otras generaciones. No es excusa, Señor, para decir que no se puede. Simplemente es que no queremos obedecerte. Te pido, Señor, perdón si no hemos hecho eso. Y ayúdanos en este 2023 a poder marcar generaciones y enseñar a Cristo a través de nuestra vida y enseñar que tú eres real, Señor. De verdad, perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender y ayúdanos a reflexionar y a pensar que nuestros hijos no son los que mandan. Nosotros somos los que mandamos. Nosotros somos los que disciplinamos. Nosotros somos los que le ponemos límites, reglas. Y sobre todo, que sigan lo que tú dices, Señor. Ellos no te mandan. Si un padre está siendo negligente, en verdad no puede gobernar tu iglesia, no puede dirigir nada. Porque, Padre, en verdad, tú dices en tu palabra que si no puede gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Así que, Señor, en tus manos pongo nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por todo. Muy buenas noches. Soy el pastor Roberto Zamora y bueno, estamos tocando temas relevantes, actuales de lo que está pasando y hay preocupación en nuestro corazón al ver las generaciones que no quieren responder. Pero los padres tampoco quieren responder ante una disciplina que es necesaria, ante una llamada de atención, ante unos límites y se estamos perdiendo.
no condicione jamás, no condicione su vida, condicione la vida de sus hijos, que ellos no lo condicionen a usted. Usted es el sacerdote, usted es el líder, usted es el responsable, el cual Dios lo ha puesto. Que Dios le bendiga, que tenga excelente noche y bueno, estamos para servirle. Hermanos, nos vemos mañana si Dios nos permite con un devocional más para el alma. Muy buenas noches y gracias a todos.